Rosario González Quintas, tengo 61 años. Estuve trabajando en Alfageme durante 31 años mientras duró, porque al final se fue a pique, luchamos muchísimo para que no fuera. Y yo, de hecho, esto es el recuerdo que me queda. Los que no me están viendo, tengo vitíligo, y eso es a raíz del estrés y de las secuelas que me dejó el no cobrar, el estar con mis compañeros encerrados y así. Y entonces, ¿qué más puedo decir? Muchísimas cosas, porque yo empecé trabajando con 14 años, aún era una niña. Las cajas de las sardinas, cuando las bajaba del camión, pesaban más que yo, porque eran de madera y estaban mojadas. Entonces eso, bueno, una experiencia a tope. ¿Y qué más puedo decir? Pues allí empezó mi vida profesional, laboral. Allí hice toda mi vida, vamos, trabajábamos un montón, porque trabajábamos de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Al principio fue bastante duro porque salía de casa muy temprano, no había autobús, tenía que caminar un montón. Soy Pilar Dávila Alonso, tengo 62 años, trabajé también en Alfageme 31 años y pico, hasta que cerró también, cuando cerró tal, y después estuve en el paro y tal, y cuando se me acabaron las ayudas y me dijeron que tal, pues procuré buscar otro trabajo. Tenía 2 hijas que estaban las 2 en la universidad y bueno, quería ayudarlas también y tal, y empecé a trabajar en algo. Y bueno, en algo allí también hay bastantes hombres, procuran que las mujeres no cojan muchos pesos, pero bueno, hay que trabajar 8 horas y hay que estar de pie y hay que tal. Al final ya llevo 43 años trabajando. Rosa Alonso Fontán. Trabajé en Pescanova. Entré con 17 años y salí con 61 y medio. Oye, de aquella había bastante trabajo, se podía elegir bastante, pero yo tenía una tía que estaba trabajando en la empresa, ya llevaba algunos añitos, y yo, como era bastante trabajadora y muy echada para adelante, pues me fui a probar y ya quedé. Fui para allí, también tenía 15 años, iba a cumplir 16, y fui porque tenía una prima allí y me comentó que buscaban gentes y tal, y entonces por la prima entré. Y al principio la verdad es que no me gustaba, no estaba deseando que pasaran los 2 meses para irme para casa, pero bueno, cobraba bastante bien. Después me cambiaron de puesto y también estaba bastante bien. Bueno, ya me adaptara, conocía a la gente y se cobraba bastante bien. Yo trabajaba en el campo y estaba muy quemada, y un día dijeron que, me dijo mi madre que si quería ir para Pescanova, ella conocía a una persona, y entonces a través de esa persona entré ahí. Nosotros hicimos una piña cuando entramos. Yo entré con 14 o 12 éramos, y sí, y todas de la misma edad, más o menos. Sí. Bueno, algunas un poquito mayores, pero bueno, con 14 años y 15 y así, porque de aquella era la época que empezabas, ¿no? Hombre, el trabajo era duro. Estamos hablando que había que limpiar bonito, había que limpiar pulpo, había que estar en la sardina, limpiar, yo qué sé, muchísimas cosas. Después poco a poco fuimos ascendiendo en el trabajo, claro, después ya fuimos para una máquina, fuimos para tal, pero nos llegó, fue duro, fue durillo. Empecé cuando entré, estuve lavando pota, calamar y choco, que caían las uñas con el frío. Estaba el agua congelada, pero luego ya me cambiaron, estuve en la paella, estuve en muslitos, en surimi, en anguriñas, en varios puestos. Al principio empezamos haciendo un poquito de todo. Un día estábamos descargando un camión de sardinas, otro día estábamos sacándole la cabeza en una máquina que si no andabas lista te cogía un dedo. Otro día estabas limpiando pulpo, porque claro, había mucho variado. Nosotros no solo trabajábamos en una cosa, la empresa trabajaba de todo. Cuando es época de marisco, almejas, navajas, mejillón, yo qué sé,
y pota y eso lo que más. Entonces, claro, había que hacer de lo que te mandaban. Un día te mandaban para un sitio, no, aburrido no estabas. Hice recados, para bancos, limpié oficinas, limpié vestuarios, hice de todo. Al final ya de todo sí que fui una cerradora en una máquina, porque aquello andaba a 3.000 por hora, porque cerraba no sé cuántas latas por minuto, y ahí sí que eché la mayor parte del tiempo. Al principio también estaba de auxiliar y a barrer, a veces tenía que estar todo el día con la escoba en la mano, hasta un tiempo a limpiar. Y allí andaba un poco sola, un poco aburrida, pero a limpiar así oficinas, baños, enfermería y tal, pero todo el día por allí. Y después me mandaron para el aceite. El aceite ya tal, allí tenía que tener cuenta mucha responsabilidad y tal. Y bueno, no me gustaba tanto, pero bueno, también me adapté. Y en algo, pues, más o menos fui más o menos. No se trabaja tanto tampoco, que en Alfageme se trabajaba a tope. Pero bueno, ahí no puedes pararte. No paras, pero no te exigen un mínimo ni más o menos. No, lo haces a tu ritmo. Tienen un ritmo de trabajo diferente que Alfageme. En Alfageme se trabajaba muchísimo. Pero bueno, ahí. Como se daba un tope de prima, plus, entonces la gente iba a por el tope, claro. 8 horas con el mismo movimiento, un día y otro día, al final, pues, había trabajos durillos, la verdad es que sí. Al final cansa, al final, además de cansar, que el cuerpo también lo resiente, ¿no? Ya te digo, yo tenía que caminar 20 minutos para coger el bus por la mañana, llegar a Vigo de la calle Coruña hasta Alfageme caminando, trabajar 8 horas, después al final lo mismo, salir de trabajar, ducharse, cambiarse, hasta las traviesas a pie, coger el bus y después al llegar allá otros 20 minutos para casa. Eso era nuestra vida. Había que andar con botas de goma según el puesto que estuvieras y no te daban la ropa adecuada, teníamos que comprar nosotras, teníamos que comprar guantes y ahorrábamos, le poníamos parches y todo eso, pero bueno. En la fábrica donde trabajábamos sí que tuvimos que luchar mucho para coger horas de maternidad, que no había, para coger, yo que sé, mil cosas que a las mujeres se le negaba, claro, oye, y sobre todo en los puestos de trabajo, aún hoy seguimos luchando, que nosotros trabajábamos en el mismo sitio que un hombre, y el hombre siempre era más reconocido que la mujer, aunque nosotros trabajásemos. No, pero es que teníamos un jefe que él quería que la gente que trabajaba para él que fuera feliz. Incluso teníamos una asistente social y la asistente social nos daba becas a los hijos. Era una beca, no tenía nada que ver si tenían buenas notas o si tal. Cuando yo entré éramos creo que 700 personas, pero la mayoría mujeres, hombres había pocos. Los hombres andaban de carretilleros en las cámaras. Últimamente ya estaban en puestos como nosotros, pero en principio no.